Bienvenidos, queridos hermanos, amigos que nos acompañan. Es un placer saludarlos. Gracias por ese espacio, esa confianza que nos dan. Vamos a comenzar nuestra consideración de las perlas escondidas para la semana del 12 al 18 de agosto 2019. Los libros a considerar son Tito a Filemón, la carta a Tito y la carta a Filemón. Tenemos perlas bastante interesantes y queremos empezar dándoles las gracias primeramente a nuestro Creador, Jehová, por ese privilegio inmerecido, esa oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes, y también a ustedes por esa confianza que nos dan y ese apoyo que nos dan. Gracias entonces por ese espacio, y animamos y nos interesa mucho llevar este mensaje a nuestros hermanos que lo están pasando mal. Queremos animarlos por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia. Vamos a comenzar entonces. La carta a Tito 1:12 está hablando sobre un punto bastante importante. Ahí el apóstol Pablo dice textualmente una afirmación que él solo está repitiendo. Dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, fieras dañinas, glotones, desocupados. Entonces la pregunta dice: ¿por qué no justifica este texto los prejuicios étnicos? Pues algunos han comentado que aquí el apóstol Pablo estaba insultando a los cretenses, pero como primer punto debemos recordar que el apóstol Pablo está diciendo lo que afirmó otra persona, un profeta, pero no era lo que el apóstol Pablo pensaba. Entonces aquí la referencia habla a ese tema y nos deja claro de que, para empezar, para responder esto, recordemos que en Hechos 10, 34 y 35 el apóstol Pablo reconoce que Dios no es parcial, sino que en toda nación la persona que le teme y obra justicia le es acepto. El apóstol Pablo sabía que en la ciudad de Creta habían cristianos con la esperanza celestial bastante ejemplares. Sin embargo, como ocurre en todos los lugares del mundo, también hay personas que no tienen las características de buenos cristianos, sino que son personas desordenadas, que tienen, por así decirlo, una mala reputación. Entonces aquí el apóstol Pablo sencillamente estaba repitiendo la opinión de otra persona que estaba señalando las características de un determinado grupo de personas, pero esto por supuesto no aplicaba a los cristianos. Y como dice esta fuente de información, Pablo sabía que en Creta había personas de corazón sincero. Entonces, lo mismo podemos decir que hay en todos los lugares. Hay hermanos muy devotos, muy correctos, pero podemos decir que aún entre la gente de esos lugares que no sirve a Jehová, pues también hay personas que no son ejemplares. Entonces, eso nos ayuda a entender que el apóstol Pablo no era racista y mucho menos estaba promoviendo un prejuicio étnico hacia los hermanos. Muy bien, queridos hermanos, esa es parte de esta respuesta. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Ahí en Filemón 15:16, recordemos que Filemón no tiene capítulos, pues solamente consta, por así decirlo, de un capítulo. Entonces solamente incluye los versículos 15 y 16. Ahí dice: quizás fue por esto por lo que se alejó de ti por algún tiempo, para que pudieras recuperarlo para siempre, ya no como esclavo, sino como algo más, como un querido hermano. Él es especialmente querido para mí, pero mucho más para ti, al estar ustedes juntos de nuevo y unidos en el Señor. Entonces aquí dice la pregunta: ¿por qué no le pidió Pablo a Filemón que liberara a Onésimo? Entonces la respuesta es: Pablo quería concentrarse en la comisión de predicar el reino de Dios y enseñar las cosas respecto al Señor Jesucristo. Por eso, optó por no involucrarse en cuestiones sociales, como las relacionadas con la esclavitud. Entonces ese es un punto. Pero también en Filemón 14
leemos una respuesta también de por qué el apóstol Pablo no lo hizo. Y la respuesta es que ahí en el versículo 14 dice: no quiero hacer nada sin tu consentimiento, para que no hagas esta buena obra por obligación, sino de tu propia voluntad. Entonces, es un punto interesante que el apóstol Pablo no imponía su preferencia, su criterio sobre los hermanos. Él, a pesar de que era el apóstol de Jesucristo, él no se imponía ante los demás, no les imponía su forma de ser, su forma de pensar, tampoco aprovechaba la autoridad que él tenía para pedir favores personales a los demás, sino, como dice el texto, Pablo respetaba la dignidad, la individualidad de Filemón, y él sabía que él era el amo de Onésimo. Entonces, por eso no era procedente, no era correcto, no era teocrático que Pablo abusara de su autoridad pidiéndole un favor personal. Entonces, aquí nos da un buen ejemplo también de cómo extraemos principios valiosos de cómo debemos dirigirnos en nuestro trato con los hermanos, especialmente si tenemos una posición de autoridad. No les imponemos nuestras opiniones o preferencias y mucho menos abusamos exigiéndoles favores personales. Muy bien, ahora vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Por ejemplo, en Tito 1:2, ahí encontramos una perla bastante valiosa que nos enseña algo valioso sobre Jehová. Dice: se basa en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió hace mucho tiempo. Esto es el segundo punto, porque el primero habla de un conocimiento exacto de la verdad, dice: y el conocimiento exacto de la verdad que está de acuerdo con la devoción a Dios. Jehová espera que sus adoradores tengan un conocimiento exacto de la verdad, no un conocimiento incompleto de la verdad. Por eso nos ha dado su palabra, la Biblia, y el alimento espiritual a través de las publicaciones que nos provee el esclavo fiel y discreto. Lo único que tenemos que hacer es servirnos de la mesa de Jehová. Debemos tener un programa definido de estudio bíblico, de estudio personal y meditar en lo que aprendemos. Siempre en Tito 1:2, ahí nos menciona que Dios no puede mentir. En lo personal, esto me enseña que como siervo de Dios tampoco debo mentir. No importa si son cosas pequeñas o cosas grandes, la mentira no es de Jehová. Tito 1:2, tenemos varias perlas de esos versículos. Ahí habla de la esperanza de la vida eterna que Dios prometió hace mucho tiempo. Queridos hermanos, este punto es bastante significativo. Nos enseña que solamente Jehová, a través de su Hijo Jesús, nos da una verdadera esperanza para el futuro. En cambio, es decir, en contraste, el mundo actual y sus filosofías humanas no pueden ofrecernos absolutamente nada más que fantasías irreales, fantasías ficticias, fantasías humanistas, pero solamente Jehová nos ofrece una verdadera esperanza para el futuro. Entonces eso nos hace apreciar a nuestro Dios y a su palabra, la Biblia, y por supuesto, en primera instancia, el sacrificio del rescate que pagó nuestro Rey Jesucristo. Tito 2:11 podemos leer lo que dice: la bondad inmerecida de Dios se ha manifestado al traer la salvación a toda clase de personas. Sí. Entonces ahí dice la bondad inmerecida. ¿Nota usted cómo se manifestó? Al traer salvación, dice, sobre toda clase de personas. Y en Tito 3:5 dice: Él nos salvó, no porque hubiéramos hecho obras justas, sino por su misericordia. Sí, entonces, queridos hermanos, ¿qué nos enseña esto de Jehová? Jehová nos da la esperanza de la vida eterna, es decir, la salvación. Pero ¿nota usted por qué lo hace? ¿Qué dice el texto? Dice: por bondad inmerecida, por misericordia, sí, a través del rescate que pagó Jesucristo.
Entonces esto es bueno entenderlo, porque no es que nosotros negociemos con Jehová un intercambio de obras. Es como condicionar a Jehová y decirle: Jehová, yo me voy a hacer precursor, yo voy a salir a predicar, pero a cambio tú debes darme la vida eterna. No funciona así. Pues, como mencionan estos versículos, realmente las obras deberían ser y deben ser el resultado de nuestro agradecimiento a Jehová, el resultado de nuestro amor hacia Él, pero nunca ninguna obra que podamos realizar, especialmente obras justas, dice el texto, van a poder alcanzar el precio del rescate, es decir, lo que ya habíamos dicho, igualar al rescate. Como dice el texto, es por bondad inmerecida de Jehová. Si nos atreviéramos a decir que es por obras que alcanzamos la salvación, entonces no tendría sentido que nuestro Rey Jesús haya pagado el rescate con su sangre preciosa. Entonces este es un punto bastante importante que la Biblia nos está enseñando. En síntesis, nuestras obras son el resultado de nuestro amor y nuestro agradecimiento por Jehová, pero no es que estemos condicionando a Jehová que a cambio de nuestras obras Él nos va a dar la salvación. No funciona así, y estos textos nos lo confirman. Tito 1:6 menciona ahí los elevados e importantes requisitos para los ancianos de las congregaciones. Habla de ser personas libres de acusación, esposos de una sola mujer, hijos creyentes, que no se les deba acusar de desenfreno ni de rebeldía. Sí, entonces aquí nos habla de los requisitos para ser anciano de congregación. Son requisitos razonables, y podemos decir que en el caso de un varón soltero es, por así decirlo, más accesible llenar los requisitos, pero en el caso de un hermano varón casado y con hijos, pues las cosas, por así decirlo, pueden ser más elevadas según este versículo, porque podemos pensar en un hermano que tiene esposa y tiene hijos, y podemos decir que el hermano es un excelente ejemplo en la congregación, porque es muy celoso en la predicación, es muy amoroso y ejemplar en su trato a los demás, realiza con esmero sus asignaciones, pero a lo mejor su esposa no es un buen ejemplo, su esposa tal vez ni asiste a las reuniones, o a lo mejor sus hijos pues viven una doble vida o una vida inmoral y viven con el hermano. Entonces, lamentablemente, este tipo de conductas de parte de la familia del hermano hacen que él no llene requisitos para alcanzar dicho privilegio. Por eso este texto sirve de exhortación a la familia de los varones solteros, de los varones casados, para que sus familias los apoyen, porque la conducta de ellos, tanto de la esposa como de los hijos, repercute seriamente en el estatus de un varón para alcanzar privilegios. Puede ser que lo ayuden a llenar requisitos, o por la mala conducta de ellos, él deje de llenar requisitos. Tito 1:6. Pues como ya mencionamos, la familia de los varones nombrados deben cuidar su conducta, pues ellos son ejemplos de la congregación, y bajo ningún punto de vista, de ninguna manera, queremos dar un mal ejemplo a los que no son cristianos y tampoco a los que sí son cristianos. Entonces, tampoco es que estemos con una actitud criticona, pero especialmente las familias de los nombrados deben cuidar el ejemplo, su conducta dentro de la congregación y también en su vida personal. Muy bien, queridos hermanos, ahora vamos a ver otra perla. Siempre ya en la última pregunta, ¿qué otras perlas ha encontrado en su lectura bíblica de esta semana? Pues ahí en Tito 1:7, ustedes ahí hablando siempre de los requisitos para ser anciano, la versión anterior usaba la expresión voluntarioso, pero ahora la versión revisada usa la expresión o la palabra terco, lo cual es más fácil de entender. Ciertamente, una persona que insiste en hacer las cosas a su manera, pues es voluntariosa, y se empeña en no cambiar de opinión, pues es terca. Esto representa un verdadero desafío para la congregación,
Por ello, queremos esforzarnos por cultivar la humildad y aprender a escuchar y aceptar sugerencias con humildad. Esto es un requisito para los varones nombrados, pero todos queremos ser razonables, humildes, en vez de ser tercos o insistir en que las cosas se hagan a nuestra manera, cuando resulta que hay otras maneras en las que también se puede realizar determinado asunto en la congregación. Tito 1:16. Allí habla de ciertas personas que afirman servir a Dios, pero como dice el texto, con sus obras demuestran todo lo contrario. Entonces, ese texto puede servirnos en la predicación para demostrar que no solamente se trata de decir, porque a veces las personas dicen, en este hogar somos cristianos, visiten a los que no lo son, pero el texto nos sirve para demostrar que no solamente basta con decir que uno es cristiano, sino que las obras deben reflejar lo que uno afirma ser, y muchas veces demuestra lo contrario. Tito 2:1 me enseña en lo personal que mi manera de enseñar debe estar en concordancia con la Biblia y las publicaciones del esclavo fiel y discreto. Recientemente hemos considerado algunos temas, como por ejemplo, ¿quién es el esclavo fiel y discreto? ¿Cuándo se le nombró al esclavo fiel y discreto? Y por eso es necesario estar al día con las explicaciones actualizadas que nos da la organización a través de las publicaciones, a través del sitio JW, a través del broadcasting. Para eso, si lo hacemos de esa forma, nuestra enseñanza será saludable. Tito 2:2 habla de la seriedad en los varones de la congregación, pero queremos recalcar esto. Algunos lo han entendido mal, pero esto no se refiere a que los varones no deben tener buen sentido del humor, sino más bien se refiere a la seriedad con la que cumplen sus asignaciones, sus compromisos en la congregación. Realmente son varones confiables, responsables, son un buen ejemplo. De esa manera ellos son serios, porque realizan con seriedad sus asignaciones, sus compromisos en la congregación. Tito 2:3 y 4 también habla de las hermanas de más edad de la congregación. Ellas son un valioso tesoro o baluarte dentro de la congregación, pues ellas con su gran experiencia pueden dar buenos consejos y orientación a las más jóvenes y también a las recién casadas. Esto ha beneficiado a muchas hermanas. Por ejemplo, en cierta congregación había una hermana mayor con mucha experiencia que aconsejaba a las hermanas. Y bueno, tal vez un varón no va a darle este consejo a una hermana, pero entre mujeres se entienden mejor. Y la hermana mayor les aconsejaba a las jóvenes que estaban casadas: hermanas jóvenes, ustedes deben arreglarse. Sí, porque ustedes veo que descuidan su arreglo personal. Y en la calle sus esposos van a ver a otras mujeres. Entonces ustedes deben arreglarse, deben cuidar la limpieza de la casa, deben cocinarle a sus esposos, deben atenderlos bien, sean cariñosos con ellos. Pues debo decir que el consejo era bastante franco, pero al mismo tiempo era bastante oportuno. Y era verdad todo lo que la hermana les estaba mencionando. ¿Y qué creen? Pues esto redundó en que las familias se volvieron más unidas por los consejos de esta hermana mayor, aplicando aquí lo que el apóstol Pablo está aconsejando. Entonces, a veces funciona este tipo de ayudas que dan nuestras hermanas mayores y lo agradecemos muchísimo. En Tito 2, 6 y 7, pues nos menciona algo muy importante, especialmente si tenemos la responsabilidad de aconsejar a los demás. Pues, por supuesto, debemos hacerlo con cariño y respeto, considerando la dignidad de la otra persona. Pero al mismo tiempo, el texto dice, debemos cuidar que nosotros también estemos dando un buen ejemplo al respecto. Esto quiere decir franqueza de expresión. Por ejemplo, si nos tocara dar consejos sobre la importancia de salir a predicar semana a semana,
pero nosotros no salimos al ministerio del campo, eso no sería un buen ejemplo. El consejo estaría muy bien, pero nuestra conducta no refleja el espíritu detrás de ese consejo. Por lo tanto, eso no tendría franqueza de expresión y los hermanos podrían hasta decirnos, pues el consejo está muy bien, pero usted no nos está dando ese buen ejemplo. Entonces, esa es la exhortación que el apóstol Pablo da en este versículo y queremos tenerla presente. Tito 2, 9 y 10. Esto nos da un principio bíblico bastante útil y práctico, especialmente si tenemos relaciones comerciales o tratos comerciales con otros hermanos de la congregación. Debemos ser honestos, debemos ser honrados y cumplir con lo acordado. Si lo hacemos de esa manera, pues las cosas marcharán bien entre los mismos hermanos y habrá paz en la congregación. Sin embargo, en algunas ocasiones algunos se han expresado que realizar tratos con algunos hermanos es mejor no hacerlo, o algunos han tomado la decisión de no realizar tratos con ningún hermano para evitar malos entendidos debido a malas experiencias en el pasado. Pero este texto nos da un principio bíblico bastante útil. También en Tito 2:15 habla que, él debía censurar y corregir a aquellos que no estuvieran actuando bien dentro de la congregación y él no debía permitir que lo menospreciaran. Esto nos enseña que los representantes actuales de Dios, es decir, los ancianos, pero también los viajantes, también los hermanos del comité de sucursal, también los hermanos del cuerpo gobernante, ellos nos dirigen a los principios y las leyes de la Biblia. Estas son buenas razones para aceptar la constante exhortación a que apliquemos el consejo y sigamos la guía de la organización de Jehová y los ancianos nombrados. Tito 3:2. Queremos reflejar en nuestro trato con los demás, tanto dentro como fuera de la congregación, la verdadera personalidad cristiana. Evitamos ser conflictivos con los hermanos, con las personas de nuestro alrededor. Queremos ser pacíficos, queremos ser una buena influencia. De esa manera estaremos dando un excelente testimonio tan solo con nuestra buena conducta. No vamos a decirles somos testigos de Jehová, pues ellos lo notarán a través de nuestras buenas obras, de nuestra manera de tratarlos. Tito 2:9. Notamos que Pablo le dio a Tito el mismo consejo que había dado a Timoteo anteriormente: evitar los debates tontos. Esto es realmente inútil, ¿sí? Ponernos a debatir con personas sobre temas aparentemente religiosos o espirituales, pues el apóstol Pablo dijo que esto no lleva a nada, ¿sí? Como por ejemplo el caso de que estemos en el exhibidor y nos aborde algún apóstata con el propósito de discutir o de considerar aparentes cosas que él ha encontrado que no le gustan en la organización. De verdad, esto no tiene sentido, y de esto aprendemos que si nos ocurre algo así, alguien que solo quiere debatir, lo mejor que podemos hacer es poner fin a la conversación, evitar a esta persona. Y repetimos, no lo estamos haciendo por miedo ni por cobardía, sino porque, como dice la Biblia en este texto, esos debates no nos llevan a nada. Muy bien, ahora pasamos a Filemón 6, versículo 6. Pablo oró a Dios por la fe de Filemón, por su progreso espiritual. Esto nos enseña una lección valiosa. Hacemos bien en tener el buen hábito de incluir en nuestras oraciones privadas a Jehová a los hermanos de la congregación para que puedan seguir progresando y esforzándose por alcanzar más responsabilidades. Muy bien, queridos hermanos, entonces esas fueron perlas interesantes que encontramos en la lectura de esta semana. Esperamos les haya sido de utilidad. A continuación queremos enviar saludos cordiales a nuestros queridos hermanos y amigos que nos han escrito. De verdad, en lo personal, deseo darles las gracias por ese tiempo que se han tomado para escribir. No tienen idea del efecto tan positivo que esto produce en nosotros, pues esto nos motiva a seguir adelante y a seguirles dando lo mejor, a seguirnos preparando.
Esto es algo que verdaderamente nos fortalece, es ese intercambio de estímulo que podemos experimentar. Lamentablemente, pero no nos sorprende, siempre hay algunas personas que dejan mensajes criticando o con comentarios bastante negativos. De todo corazón también los bendecimos, les deseamos lo mejor y esperamos que puedan también llenar su corazón de ese gran amor que Jehová nos da y de la Biblia, porque muchas veces lo que expresamos con nuestras palabras es lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, por eso estos saludos son para encomiar y agradecer a los hermanos que nos han escrito. Saludamos cordialmente a nuestra hermana Lili Tobar, que nos escribe su agradecimiento, a la hermana Nelis Jiménez, a la hermana aquí que nos pide un saludo, Andrew MC, también a Esmeralda Valerio, también a la hermana Elisa Claudio Arriaga. Sí, gracias por sus comentarios, me animan bastante. También a la hermana Beatriz Vizcaya, también a la hermana Rina Brenes, a la hermana Marta Torres, gracias por su comentario. También a la hermana Gloria Reyes, sí, ella nos expresa su agradecimiento y sus bendiciones. También saludamos a Gladys 286 por sus bendiciones, también al hermano Carlos Flores. También queremos saludar a la familia Hernández Parada, que nos expresan su agradecimiento, también a la hermana Blanca Suárez, también a la hermana Natividad Mérida Vázquez, a Elena Abad, Claudio, también a Morán Vilma, sí, también a la hermana Elsie Riefkol. Y finalmente queremos saludar a la hermana Inma Seaguel. Muchísimas gracias de veras por esos saludos, esas bendiciones, esos buenos deseos que nos expresan. Es un privilegio inmerecido estar aquí con ustedes y seguir aprendiendo y creciendo juntos. Pues muchas gracias por ese espacio y ese cariño que nos expresan. Queridos hermanos, es así como terminamos este video para esta semana. Reciban por favor un gran abrazo, un fuerte apretón de manos, un saludo para ustedes, muchas bendiciones también para ustedes y sus queridas familias. Nos estaremos viendo en más videos. Hasta la próxima.